Entonces, por ejemplo, ese problema de la tarea, ustedes, o sea, ustedes ahí le cambian los valores y ahí pueden, igual, o sea, ustedes ya con ustedes encontrar, por ejemplo, ya esa ecuación, que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí con las leyes de Newton. Entonces, por ejemplo, vean que yo aquí encontré una ecuación. Entonces, sí, ustedes pueden jugar como sustituyendo aquí valores y revisando esto de aquí. O sea, eso es un tipo de problema. Ahora, yo no les estoy sugiriendo a ustedes en ningún momento que se aprendan esto y ya, ¿verdad? O sea, para llegar a eso, ustedes tienen que hacer todo ese análisis que hicimos hace un rato. Pero esa como que esa fórmula sí funcionaría en estos casos. Sí, en este caso sí, pero solo para este. Si yo ya le meto de fricción, ya la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, bueno, vean, habíamos dicho que, y esto también vale como para la tarea, para la tarea. Vean que yo aquí encontré la tensión, la aceleración, pero dice, vea que la tensión es M1 por A, ¿verdad? Entonces, si yo le pido a usted que me exprese la tensión en función de la tensión, pero yo quiero que usted me la exprese en función de la M1, la M2 y G, entonces usted lo que tiene que hacer es T es igual a M1 y debe multiplicarlo por esta aceleración de acá. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar que la tensión va a ser M1 por M2 dividido entre M1 más M2 por G. Entonces ya eso es una expresión para la tensión en función de las masas y de G. ¿Sí? Entonces en la tarea eso es lo que yo les pido, pero con la máquina de Atwood. Profe, pero esta se sacaba era al igualar las dos tensiones, como que, como hicimos la vez pasada, que M1 por A, yo creo que era igual a M2 G menos M2 por A, algo así era. ¿O ¿Cómo, Perdón, perdón. cómo se llega a uno a esta ecuación que está aquí, haciendo, igualando las dos tensiones? ¿A cuál? A la de A. Una que estaba, que la tensión era M1 y la otra era en función de M2. Sí, Uno tienen que como que igualarlas. las une. Tienen que Ajá. igualarlas. Sí, tienen que igualar. Estamos. Entonces, ahora, sí, para la tarea, o sea, la idea mía de las tareas es, o sea, sí, yo les voy a dejar problemas, pero digamos, yo no tengo como impedimento, por ejemplo, bueno, si alguno de ustedes ya lo revisó y si lo hacen todos de una vez, excelente, ¿verdad? Qué dicha. Podemos avanzar más, pero bueno, si por lo que vi no lo habían hecho, entonces igual, yo puedo, o sea, yo no tengo así como tanto problema en venir y hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Y si es algo, digamos, que yo todavía aún no. Es que, digamos, aquí el asunto es, ¿verdad? Que ustedes tienen que empezar ya como a familiarizarse con que esto es un método que hay que seguir como ciertas reglas, ¿verdad? Sí, para encontrar esas ecuaciones. Las situaciones van a cambiar, pero entonces digamos que yo sí, aquí tengo como ese chance. Ya, yo les pongo algo a ustedes como que no, entre comillas, no lo hemos visto, porque no hemos visto como ese tipo de problema, pero en realidad sí lo hemos visto porque yo ya les he dicho a ustedes el método que hay que utilizar, entonces simplemente es como ir a aplicar eso. Entonces, digamos, como les digo, no tengo mucho problema con venir aquí y que veamos como, por ejemplo, ese de la tarea. Sí, entonces, bueno, cerramos este capítulo. Ahora vamos a pasar a algo que se llama plano inclinado. Sí.
Vean que, por ejemplo, aquí, bueno, vean que ustedes tienen bastantes datos, ¿verdad? Vean que tienen la distancia, tienen la aceleración, tienen el tiempo, o sea, aquí se puede hacer mucho. Incluso, vean, un día de estos, vamos a ver, yo les voy a poner a ustedes tal vez esa va a ser la tarea de la próxima semana, porque quiero que utilicen esta simulación. Entonces yo les voy a poner a ustedes un problema de libro y lo van a revisar aquí. Digamos, que, qué sé yo, encuentre la aceleración. Bueno, aquí podemos encontrar la aceleración, ¿verdad? Entonces que se graben como un videillo ahí, ustedes sustituyendo, algo así. Por ahí puede ir, ¿verdad? Vamos a ver, entonces vamos a irnos aquí a plano inclinado. Ok, vean. ¿A qué le suena un plano inclinado? Pitágoras. Mucho Bueno, Pitágoras. Demasiado. Por la forma del triángulo de siempre. sí, más o menos. Bueno, un plano inclinado es de una superficie que tiene una cierta inclinación, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces queremos estudiar el movimiento sobre ese tipo de superficies, ¿verdad? Puede que el cuerpo vaya subiendo o puede que el cuerpo vaya descendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería como un ejemplo. Esto sería un ejemplo, ¿verdad? De un cuerpo que se desplaza por un plano inclinado. Entonces, vean la primera particularidad. ¿Ven esto que está acá? Como que el eje X y el eje Y los voy a rotar. ¿Sí? En- Entonces, un movimiento, como digamos así, inclinado, no tendría como sus componentes. No, sí las tiene. Lo que pasa es que yo las cambio. O sea, yo roto las componentes. Porque nosotros estamos acostumbrados a esto de acá. O sea, estamos acostumbrados a... O sea, es que creo que hay una con dos flechas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en un plano inclinado? El eje X se pone paralelo con la superficie. Vamos a ver. Entonces, estas son mis coordenadas X y Y normalitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo un ángulo de inclinación. Entonces por acá yo voy a tener mis X rotadas, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero ahora que entre ellas dos siempre hay, aquí, por ejemplo, vea, aquí hay un ángulo de 90, ¿verdad? Entre estas dos. Y entre estas dos de acá yo tengo un ángulo de 90. Sí, Siempre se rota respecto al ángulo. sí, pero digamos, eso no es así como tan importante. Igual vean, en física, digamos, la física no depende del marco de referencia con el que usted estudie el problema. O sea, ese problema usted lo puede resolver con las coordenadas que yo puse en negro. Sí, sí se puede hacer. Pero lo que pasa es que eh, podría ser un poco más enredadillo algunas cosas. Como les dije yo a ustedes, en este tipo de problema, lo que uno acostumbra es poner la dirección X positiva en
la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, yo tal vez hubiese preferido poner la X, o sea, en vez de ponerla para acá, ponerla para allá más bien, ¿sí? Para seguir la dirección del movimiento, ¿sí? Profe. Ujú. Entonces, si lo tratáramos así como, ¿verdad? Con el eje rotado, lo trataríamos como si fuera plano, nada más que tendría una fuerza hacia atrás, nada más por decir algo. O sea, como que, Bueno, ya vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Voy a borrar aquí para que veamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vean, aquí, bueno, aquí están las ecuaciones, pero este es el caso, vamos, con fricción de una vez. Yo ahorita no me voy a meter con fricción. Lo vamos a ver así, sin fricción primero. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vamos a quitar esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo que este es X y que este va a ser Y. ¿Sí? Lo que pasa aquí es lo siguiente, vea. Bueno, vean esta separación del peso, ¿sí? MG seno de X, MG seno del ángulo va sobre el eje X y MG coseno de Z va sobre el eje Y. Entonces, digamos, el problemilla aquí con esto, lo que yo he visto que a ustedes les da problemas, cuando me refiero a ustedes, me refiero a los estudiantes, ¿verdad? Tiene que ver con el peso. El peso va, o sea, el peso siempre va hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es como interpretar en las nuevas coordenadas las componentes de ese peso. Entonces ustedes tienen por aquí este ángulo, que este va a ser el ángulo de la pendiente, ¿sí? Y ese ángulo de la pendiente va a ser igual a este de aquí. O sea, esos dos ángulos son este y este ángulo son iguales. Entonces, por acá tenemos este otro. O sea, vean que esta componente, ¿no? Esta viene en la dirección Y, ¿verdad? Que nosotros conocíamos antes como Y. Tengo que interpretar las nuevas coordenadas. Y esta otra de acá viene, sí, como paralela al eje X, ¿verdad? O sea, esas son las dos componentes. Entonces, por acá, yo tengo, vean, esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente para este ángulo de la pendiente, ¿verdad? Que este ángulo es igual a este de acá. Por lo tanto, aquí nosotros decimos que este es mg coseno del ángulo. Y este va a ser mg seno del ángulo. Por ejemplo, leyes de Newton aquí, sumatoria de fuerzas va a ser igual a m por a. Mg seno del ángulo es igual a m por a. Y en este caso, entonces, la fuerza normal menos mg coseno del ángulo va a ser igual a 0. Entonces voy a dejar eso ahí un momento como para que lo vean, como para que lo analicen. Y no sé, que me digan si ven algo raro, si ven algo que no entienden así del todo, si ven algo sospechoso, algo que sienten que los enreda, etc. Entonces les voy a dar un par de minutos para que lo analicen bien. Profe, ¿puedo volver a aplicar, a explicar lo de los catetos y eso? De no, que yo les dije a ustedes que, vean, este es el ángulo de la pendiente, ¿sí?
este ángulo de aquí es igual a este ángulo que se forma aquí, digamos, entre el peso y el eje Y. O sea, estos dos ángulos son iguales. Entonces, si ustedes se ponen a sacar aquí las razones trigonométricas, digamos, el coseno de ese ángulo, ¿a qué es igual? Y al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Ya, entonces, por eso es que decimos entonces que más bien vean este vector aquí, entonces más bien la componente en Y lleva coseno, pero es por esa razón, y la componente en X lleva seno, pero es por el ángulo que yo estoy usando, porque yo no estoy usando, vean que yo no estoy usando este ángulo de aquí, sino que estoy usando este otro. Profe, ¿y cómo sabe que ese ángulo mide igual que el otro que? Vean, eso es pura trigonometría, ¿sí? Em, de momento, solo créanme que es así. Pero digamos, eso sale sí, con trigonometría. O sea, ustedes se ponen ahí ustedes a decir, agarro este ángulo y lo sumo con este otro y con el complementario, bla, 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 y todo. Entonces, a ustedes van a llegar a esa conclusión. Pero digamos, yo aquí se las estoy como facilitando, ¿verdad? Y uno tiene que saber eso para resolver todo, ¿Cómo? ¿Saber eso qué? todo lo de las leyes para llegar a esa conclusión. ¿Cuáles leyes? Digo, lo de la trigonometría. No, no, por eso le digo, o sea, no es necesario. Con que Ok. usted sepa que este ángulo y este ángulo son iguales, ya jugó. O sea, ustedes no tienen como que demostrarme que esos ángulos son iguales, no. Porque eso es más como de matemática. O sea, lo que pasa con física es que a veces, de hecho que a los físicos nos dicen que los matemáticos no nos quieren, pero es por una razón, porque en matemáticos usted tiene que probar todo. O sea, si esto fuera un problema matemático, ustedes me tienen que probar a mí que este ángulo y este otro son iguales y no sé qué. O sea, pero aquí no nos interesa. O sea, ya sabemos que es así. Entonces, de una vez lo usamos. Pero ustedes lo que tienen que saber es que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Sí? Profe, en Sí. la parte del MG cos de cita, con respecto al, digamos así, al, al plano que usted puso en negro, la flechita, ¿dónde está ahí el ángulo recto con respecto a la negra, digámoslo así? Entre el eje X y el eje Y tiene que haber un ángulo de 90. Voy a hacer un toque aquí. Que si como que aquí es donde está como el ángulo 90 con respecto a este, o dónde. No, o sea, verlo aquí, o sea, ese ángulo de 90, o sea, aquí tiene que haber un ángulo de 90. O sea, es que no me queda, o sea, el dibujo no me queda así como bien, bien, ¿verdad? Pero es que aquí ustedes lo que van a tener es sí, algo como así. Entonces, ustedes van a tener algo como así. Viene ese es el peso. Por acá viene la componente en X, digamos, y por acá viene la otra. Pero les queda como un triangulillo ahí. Ah, entonces un triángulo, digámoslo así, como torcido, como está el plano, digámoslo así. Sí, sí, les tiene que quedar un triángulo, sí, estamos Sí, sí, entonces, cachete. aquí ve este. Entonces, esta es MG. Entonces, ve que esa es la hipotenusa. Esto es MG seno de la, porque este es el que a mí me importa, este, ¿verdad? Entonces, dele como vuelta. O sea, está torcido. Ya, Ah, agarren ese triangulillo y háganle está una rotación, pero como para allá. O
sea, agárrelo así y dele vuelta. Entonces ve que se acomoda todo. Porque cuando ustedes ya lo ven ahí, así, entonces ya ustedes ven ahí que, por ejemplo, y ya ustedes ven que cómo les va a quedar el triangulillo ya cuando ustedes le hacen la vuelta esa que yo les digo y les va a quedar así. Y entonces sería como una componente, de quedaría como una componente. Sí, digamos, entonces ya me queda este ángulo aquí así, me queda mg coseno acá y el mg seno. Cuando ustedes le dan la vuelta. Y esta sería la hipotenusa. Lo que pasa es que como hemos definido las coordenadas, entonces pasa eso, ¿verdad? Que entonces este pasa a ser como el eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y, y este pasa a ser la sumatoria de fuerzas en X, pero eso ya es por las coordenadas que hemos definido, ¿sí? Sí. Ok, entonces, bueno, en un plano inclinado, entonces tengo que la aceleración va a ser igual a G por el seno del ángulo. Sí, sin fricción, ¿verdad? Y la fuerza normal va a ser igual a mg coseno del ángulo. Sí. Digamos, eso es todo. Esa es la matemática que hay detrás, bueno, la física, que hay detrás de un plano inclinado sin fricción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer aquí algunos cálculos. Vamos a poner una masa de cuánto. Vamos a 1 kilogramo. Bueno, pregunta. ¿Ustedes creen que la masa afecte ahí? La aceleración. Sí, profe. ¿Ah? Sí. Sí. Sí, Sí. ¿Por qué? ¿La Y masa entre afecta la aceleración? más masa, más peso. Voy a ponerle unos 9 grados. ¿Cuánto es la aceleración ahí? 1,53. Ajá. Vamos a aumentar la masa. Ok, vamos a hacer, vamos a votar. Eh, ¿Quién vota de que da menos? La fricción es cero, profe. Yo digo que es igual. yo igual, profe. Yo digo que da más porque hay mayor atracción hacia el suelo porque aumentó la masa. Nadie dice menos. Todos dicen igual o más. ¿Quién Yo dice digo que igual? es lo mismo, profe, porque no hay fricción afectando. Uno coma 53. Dice Nadjet que no hay fricción. Que es porque no hay fricción. Bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar. Entonces, vea, hay un patrón, ¿verdad? La masa no me afecta la aceleración. Ahora sí, vamos a ver si la hipótesis de Nagel es cierta. Cero coma 39, una masa en kilogramo, un coeficiente de fricción de 0,1. Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle 10 de una vez, así. Vamos a ir a la violencia. Profe, el ángulo no era 9. Sí, pero yo lo cambié. Es que lo que estamos viendo es la hipótesis de Nagel, que es por la fricción.
Ah, ok. No, Nigel. You are wrong. Y Dale. entonces lo único que tiene que afectarle es el ángulo. Ya lo último que queda. Sí, porque vean la ecuación, vean que la ecuación me queda. A es igual a G seno de zeta. Entonces, cuando no tengo fricción, vean que lo único que me va a afectar es la gravedad y el ángulo, nada más. La masa no me va Pero la gravedad no cambia. Ah, La gravedad no cambia. sí, no, me refiero a que son o sea, las variables, bueno, sí, la gravedad es una constante, sí, estamos de acuerdo, pero la aceleración depende de esa constante. Sí, en realidad lo que me afecta es vamos a ver, no hace mucho enredo. La operación dice que yo tengo que agarrar G y multiplicarlo por el seno del ángulo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la aceleración sí me afecta, la gravedad sí me afecta la aceleración. Pero sí estamos de acuerdo en que la aceleración es constante. Entonces, en realidad, sí, la única variable que yo puedo modificar es el ángulo. ¿Sí? Cuando tengo fricción, vamos a ver si me acuerdo, era, creo que así. Entonces, ve, igual, la masa no afecta. Aquí tengo el coeficiente de fricción, pero la masa no está involucrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ay, ustedes saben que yo Yo creo que sí, profe. bueno, la vez pasada fue examen. Yo no, bueno, sí pasé lista, pero no. Entonces voy a pasar lista. ¿Cómo ven esto? Más o menos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Difícil, fácil, aburrido, chiva. Vacilón. Lindo cuando uno entiende, profe. Digamos, sí lleva su análisis bien detallado. Hasta ahorita todo bien. Hoy estamos 13, el 8. Alexa, Aquí. Alexandra, Aquí, Andrea, presente. Anthony. Aquí, profe. Usted me ha escrito ayer. Después me dijo que como que ya no. Sí, ya después aclaré la duda. Y ahorita con lo que hemos visto, ¿le ha quedado más claro? Sí, Ok. sí, un montón más. Ashley, Aquí, profe. Beatriz, Presente, profe. Dariana, Presente. Freidel, Presente. Daniela, Guamús, Presente. Guadalupe, Presente, profe. Gustavo, Carlos, Jesselyn, Presente, profe.
Joel. Joel. Presente, profe, es que me habían llamado. Ok. Johan. Aquí. Eduardo. Aquí, profe. Laura. Aquí estoy. Loren. Loren. Melanie. Aquí, profe. Nigel. Ahí está. Presente. Robert también. Ahí está, ¿verdad? Sharon. Presente, profe. Susan. Presente. Y Valeria. Aquí estoy, profe. Ok. Entonces, vean, vamos a... Creo que hoy los voy a dejar ir un toquecillo más temprano, porque como pegamos esas dos, entonces nos vemos. Sí, sí, bueno, los voy a dejar ir un poquito más temprano. Supuestamente salimos a las 12, ¿verdad? Sí, Por profe. aquí. Ah, Sí, Sí, profe. profe. entonces nos vemos a las 11:10 y sí, ahí trabajamos una media hora más. Yo los dejo ir a las 11:40. Está bien, profe. Ok, No, profe. ok.